Título: ¿Estás viviendo o simplemente sobreviviendo? Esta historia te abrirá los ojos. En el vertiginoso ritmo de la vida moderna, donde cada segundo parece estar contado y optimizado, ¿cuántos de nosotros realmente vivimos, y cuántos simplemente sobrevivimos, esperando un futuro que nunca llega? La historia que escucharán hoy es sobre esa delgada línea, una reflexión sobre el tiempo, el éxito y el arte olvidado de estar presente. Raj siempre había creído que el tiempo era su posesión más valiosa, pero no de la manera que muchos imaginan. Para él, cada minuto era un ladrillo para construir un futuro más grande, más seguro, más exitoso. Su día comenzaba antes de que el sol se asomara por el horizonte y terminaba mucho después de que la luna reclamara el cielo. Su vida era una sinfonía incesante de reuniones, correos electrónicos y llamadas telefónicas, una carrera constante contra un reloj invisible. Para el mundo exterior, Raj era la encarnación del éxito, un ejecutivo respetado, dueño de una carrera brillante y un futuro prometedor. Pero detrás de esa fachada pulida, algo se estaba rompiendo. Corría y corría, pero sentía que nunca llegaba a ninguna parte. Cada logro se convertía en el escalón hacia una nueva necesidad, cada meta alcanzada solo revelaba una montaña más alta por escalar. Su mente, un motor que nunca se apagaba, no conocía el descanso. Su agenda nunca tenía espacios en blanco. El tiempo pasaba frente a sus ojos como un tren de alta velocidad, y Raj, atrapado en uno de sus vagones, ni siquiera tenía un momento para mirar por la ventana. Había aprendido a ganar dinero, estatus y reconocimiento, pero en el proceso, había olvidado algo fundamental: cómo vivir. Y entonces, una noche cualquiera, en medio del silencio de su lujoso apartamento, todo comenzó a cambiar. Raj intentaba ignorar esa sensación opresiva en el pecho, un nudo en la garganta que no se deshacía con nada. Pero el silencio de la noche amplificaba los susurros de su mente. ¿Y si este proyecto fracasa? ¿Y si pierdo esa oportunidad única? ¿Y si no estoy haciendo lo suficiente? Él y sí era una sombra que lo perseguía sin tregua. Cuando cerraba los ojos, no veía sueños, sino plazos, gráficos de rendimiento y los rostros de sus competidores, siempre un paso por delante. Su mente vivía a kilómetros de distancia, atrapada en problemas del mañana que aún no habían ocurrido. Trabajaba incansablemente por un futuro mejor, pero una pregunta aterradora comenzó a tomar forma: ¿y si al llegar a ese anhelado futuro, ya no quedaba nada dentro de él para disfrutarlo? Aquella noche, sintió una necesidad visceral de aire, de escapar. Lejos de las pantallas brillantes, de las hojas de cálculo, lejos de la tiranía del reloj. Sin pensarlo dos veces, tomó su abrigo y salió a la calle fría de la ciudad. Caminó sin rumbo, dejándose guiar por sus pies, sintiendo el viento helado en el rostro como un despertar. No sabía a dónde iba, solo sabía que algo dentro de él gritaba por una pausa. Y fue así como, sin planearlo, sus pasos lo llevaron a un parque silencioso. Y en ese parque, un encuentro que lo cambiaría todo. El parque era un oasis de calma en medio de la jungla de concreto. El ruido distante de la ciudad se convertía en un murmullo lejano, mezclado con el susurro de las hojas bajo sus pies. La luz de los faroles antiguos dibujaba sombras largas y suaves en el camino. Raj caminaba despacio, sintiendo por primera vez en años el suelo bajo sus zapatos. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano sentado en un banco de madera. No miraba un reloj, no sostenía un teléfono. Simplemente, con una serenidad que a Raj le pareció de otro mundo, alimentaba a las palomas. El anciano tomaba un puñado de semillas, las esparcía suavemente en el suelo y observaba a las aves acercarse. Lo hacía sin prisa, sin expectativas. De vez en cuando, una sonrisa genuina y sencilla iluminaba su rostro, como si en ese pequeño acto encontrara toda la satisfacción del universo.
Raj dudó por un momento, pero una fuerza inexplicable lo impulsó a acercarse. «Disculpe, señor, ¿qué está haciendo?», preguntó, su voz sonando extraña en el silencio. El anciano levantó la vista, y sus ojos, tranquilos y profundos, lo miraron como si esperaran su pregunta desde siempre. «Alimentando a mis amigos», respondió con voz suave, mientras lanzaba otro puñado de semillas. Raj frunció el ceño, confundido. ¿Amigos? ¿Y qué gana con eso? Una risa suave y cálida brotó del anciano, como la de quien escucha la pregunta inocente de un niño. Ganar. Nada. Y quizás, esa es la mejor parte. Raj se quedó en silencio, sin saber qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un argumento, una respuesta lógica, una explicación eficiente para lo que veía. El anciano notó su confusión y, con un gesto amable, señaló el espacio vacío a su lado en el banco. «Pareces cansado. Siéntate un momento». Había una calma en su voz que desarmó todas las defensas de Raj. En contra de todos sus hábitos de productividad, obedeció. No sabía que, en ese preciso instante, estaba dando el primer paso para reclamar su propia vida. Se sentaron en silencio por unos momentos, simplemente observando a las palomas picotear a sus pies. Raj, impaciente, cruzó los brazos. No estaba acostumbrado a las pausas, a los momentos sin un propósito definido. Entonces, el anciano sacó un pequeño termo y sirvió té caliente en 2 vasitos de metal. Le extendió uno a Raj. «Bebe. Te calentará». Raj tomó el vaso, sintiendo el calor agradable en sus dedos. Dio un sorbo rápido, casi por inercia. El anciano sonrió y negó con la cabeza. «No tan rápido», dijo. «Dime, mientras bebes, ¿en qué estás pensando?» Raj se detuvo. «¿En qué?» «Sí. ¿Estás pensando en el sabor del té, en su calor, o ya estás pensando en el siguiente sorbo?» La pregunta lo tomó por sorpresa. La verdad era que su mente ya estaba a 1000 por hora, calculando el tiempo que estaba perdiendo allí, pensando en el trabajo que tendría que recuperar más tarde. Ni siquiera había registrado el sabor del té. El anciano sonrió, como si pudiera leer sus pensamientos. «Ese es el problema de muchos», dijo con calma. «Nunca estás donde estás». Raj miró el vapor que danzaba sobre su vaso. «Nunca estás donde estás». La frase resonó en su interior con una fuerza devastadora. «La mayoría de la gente vive así», continuó el anciano, tomando un sorbo lento y deliberado. «Beben su té, pero piensan en el siguiente. Trabajan hoy, pero solo tienen la vista puesta en la jubilación de mañana. Buscan la felicidad en el futuro, y se olvidan de que la única felicidad posible es la que se puede sentir aquí y ahora». Raj abrió la boca para rebatir, pero no encontró las palabras. Se dio cuenta de que el anciano tenía razón. Vivía en una espera constante. El anciano dejó su vaso a un lado. «Ahora dime, muchacho. ¿Estás viviendo, o solo estás esperando a vivir?» La pregunta quedó flotando en el aire frío de la noche. «¿Estoy viviendo? ¿O solo esperando?» Raj no tenía la respuesta. El anciano señaló a las palomas, que seguían picoteando despreocupadas. «Míralas a ellas. No se preocupan por la comida de mañana. No hacen planes a 5 años. Simplemente confían en que, cuando llegue el momento, encontrarán lo que necesitan». «Pero ellas no tienen nada», replicó Raj. «Y sin embargo, lo tienen todo», sonrió el anciano. ¿Alguna vez has visto una paloma estresada? Raj soltó una risa seca a su pesar. La idea era absurda. «Exacto», continuó el sabio. «Porque viven en el ahora.
No acumulan más de lo que necesitan, no cargan con el peso del futuro sobre sus espaldas. Pero nosotros no somos palomas, argumentó Raj, sintiendo una extraña inquietud. Tenemos responsabilidades, cuentas que pagar, sueños que alcanzar. ¿Y quién dijo que vivir el presente significa abandonar todo eso?, respondió el anciano con paciencia. El problema no es tener planes. El problema es creer que solo serás feliz cuando los cumplas. El problema es olvidar que la vida no ocurre en el destino, ocurre durante el viaje. Por primera vez, Raj se preguntó si podría ser, aunque fuera un poco, más como aquellas palomas. Aquella noche, Raj volvió a casa sintiéndose diferente. Algo en su interior, como una pequeña semilla, había comenzado a germinar. A la mañana siguiente, al prepararse el café, sintió el impulso automático de revisar el teléfono. Pero entonces recordó al anciano, el té, las palomas. Respiró hondo y, por primera vez en años, simplemente saboreó su café. Sintió el aroma, el calor, la textura. Fue un pequeño acto, pero se sintió revolucionario. En el trabajo, en lugar de almorzar solo frente a su computadora, se sentó con sus colegas. Escuchó sus historias, notó sus risas, detalles humanos que siempre le habían pasado desapercibidos. Por la noche, llamó a su esposa sin ningún motivo en particular. ¿Qué pasó?, preguntó ella, sorprendida. Nada, respondió él. Solo quería escuchar tu voz. Al otro lado de la línea hubo un silencio, seguido de una risa suave. Esto es nuevo. Raj sonrió. Sí, era nuevo. Y se sentía increíblemente bien. El cambio no fue instantáneo. A veces, su mente volvía a correr hacia el futuro, hacia las preocupaciones. Pero cada vez que se daba cuenta, con suavidad, la traía de vuelta al presente. Al café caliente, a la conversación, al momento. Y poco a poco, descubrió que al estar presente, nada se derrumbaba. El mundo seguía girando, pero él ya no era un prisionero de su ritmo. Una noche, sintió el deseo de volver al parque. ¿Estaría allí el anciano? Al llegar, encontró el mismo banco, pero estaba vacío. Solo unas palomas picoteaban el suelo. Sintió una punzada de decepción, hasta que notó un pequeño trozo de papel doblado sobre la madera. Lo tomó y lo abrió. Con una caligrafía sencilla, había una frase escrita: la vida no es esperar a que pase la tormenta. Es aprender a bailar bajo la lluvia. Raj leyó la frase una y otra vez. El anciano sabía que volvería. Sabía que estaría listo para entender. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Por primera vez en años, no solo se sintió vivo, se sintió parte de la vida. Guardó la nota en su bolsillo, pero el mensaje quedó grabado en su corazón. Siguió teniendo plazos y metas, pero ahora, entre una tarea y otra, dejaba espacio. Espacio para respirar, para sentir, para vivir. Comenzó a abrazar a su esposa sin prisa. A contemplar los colores del atardecer desde su balcón. Entendió que la felicidad nunca había estado en el futuro. Siempre estuvo allí, en el aroma del café, en el sonido de la risa, en el viento sobre el rostro. En el simple y milagroso hecho de existir. Raj, que había pasado toda su vida corriendo, finalmente aprendió a caminar. No para llegar más rápido, sino para sentir cada paso. La vida sucede ahora. No mañana, no cuando todo sea perfecto. Sucede en este preciso instante. La paz no se encuentra persiguiendo el futuro, sino abrazando el presente. ¿Y tú, estás viviendo el hoy, o solo esperando que llegue el mañana? ¿Estás esperando a que pase la tormenta, o estás aprendiendo a bailar bajo tu propia lluvia?
Que esta historia te inspire a encontrar la belleza en tus momentos presentes, a saborear los pequeños detalles y a vivir plenamente, aquí y ahora.